Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Una tarde más venimos a ofrecer formación y formación relacionada con el día a día cotidiano en el que nos movemos. La sesión de hoy está principalmente ligada a la salud mental y viene un poco de la mano de la vocalía de Asanet de participación comunitaria con nuestro vocal José Raúl Dueñas Fuentes. Por tanto, le voy a dar la palabra a nuestro vocal para que haga el honor de presentar al ponente que tenemos esta tarde y, como digo, os deseo una muy buena formación, que indudablemente el tema tiene una gran relevancia en el día a día. Un saludo, José Raúl, y te doy la palabra. Muchas gracias, Olivia. Bueno, este webinar, conjuntamente con los webinars que hemos ido haciendo a lo largo del año, ¿no? Algunos de ellos han partido de la vocalía de participación comunitaria, ¿no? Nosotros en Asanet estamos haciendo diferentes convenios, diferentes actividades, ¿no? Con las principales federaciones de asociaciones de pacientes de toda la comunidad andaluza, ¿no? Y una de ellas es la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias, ¿no? Y aquí tenemos a Roberto Suárez, que va a ser el ponente, ¿no? del webinar, ¿no? Él es neuropsicólogo, ¿no? Él es asesor técnico de la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias, ¿no? Y luego también es director de la Escuela Andaluza, ¿no? De enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y la verdad que tiene un gran currículum, no me voy a adentrar en su currículum, ¿no? Y la verdad que es un gran ponente, ¿no? Y bueno, pues queríamos traerlo aquí, ¿no? Porque el tema que va a tocar el webinar es cómo desde la enfermería podemos ver esas diferentes señales en el que se van viendo el deterioro cognitivo, ¿no? Y nosotros como enfermeros y enfermeras podemos detectarlas, ¿no? Y bueno, por nuestra posición de cercanía, confianza, o que también vamos in situ al domicilio, trabajamos con la cuidadora, ¿no? Pues podemos detectar esas señales, ¿no? Y ver esos síntomas de alarma, ¿no? Y esas posibilidades de prevención, ¿no? La verdad que el diagnóstico precoz o la prevención pues hace mucho, ¿no? Y aquí tenemos a Roberto y da paso a Roberto, que es el ponente, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Para mí es un placer volver a colaborar con Asanet y, bueno, un poco intentar poner algo de luz en un mundo tan complicado como suele ser el tema del deterioro cognitivo, porque ahora estoy compartiendo pantalla, creo que lo estáis viendo, ¿no? Lo voy a poner en más grande. Vale, ahora lo veis perfecto, ¿no? No, ahora no has dejado de compartir, Roberto. No, lo he puesto en grande. Pues, Espérate. es como si hubiera salido de compartir. Como si hubiéramos salido de compartir o algo, ¿no? Vale, pues no te preocupes. Ahora le doy compartir. Vale. Y ahora le doy a ocultar. Y aquí la presentación. Y ahora se supone que se tiene que ver. No, sale, es como que saliese de... Qué raro, como que sale, no entiendo. Sí, no lo sé, yo tampoco, pero es como que sales de compartir. Dale de nuevo a compartir. Eso voy a hacer de nuevo. Vale, y cuando lo tengas, dale F5, a ver si así te sale. En vez de... A ver, mira. Ahora mismo lo acabamos de probar y... Sí, va perfecto. Pero en directo es así. Bueno, venga, no pasa nada. No pasa nada. Vale, venga, compartir. Le damos a F5. Sí, a ver. No me deja. Pero bueno, no importa. Le doy, se supone que ahora al darle a presentación, sí, ahora se tiene que ver. Perfecto, ahora sí se ve. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Le doy a ocultar para que no verlo yo aquí continuo y ya está. Bueno, pues un poco lo que os planteaba era eso, ¿no? ¿Qué señales podéis detectar desde enfermería para ver el deterioro cognitivo? Porque
He dividido un poco la presentación en estos 6 puntos que tenéis ahí. Alguno de ellos es solo una diapositiva, con lo cual tampoco os asustéis, ¿vale? Vamos a empezar primero dando un poco un concepto básico de qué es el deterioro cognitivo, porque ahora vais a ver que ha cambiado todo lo relacionado con el mundo de las demencias, tipos de deterioro cognitivo y factores de riesgo principales, cómo podemos detectar, qué síntomas de alarma son los más habituales de deterioro cognitivo para acabar con las posibilidades de prevención y 3-4 diapositivas de conclusiones, ¿vale? Fijaros, para los que trabajáis en atención primaria o en otros campos, lo que se está viendo, por ejemplo, desde las consultas de neurología, es que la gente ya no se habla de enfermedad de Alzheimer o de demencia, se habla más de deterioro cognitivo, porque al final el motivo principal de consulta es el propio deterioro cognitivo, ¿vale? Y ya por suerte la gente está empezando a consultar antes de que aparezca la demencia, cuando empiezan a tener dudas o empiezan a tener algún problemita, habitualmente problemas cognitivos, sobre todo de memoria, pero también tenéis que tener la alarma, la lucecita encendida cuando la familia o alguno de ellos relate cambios de conducta, ¿vale? Daros cuenta las cifras que estamos manejando de que actualmente existen 50 millones de personas en todo el mundo que tienen deterioro cognitivo y se calcula que para el año 2050 estaríamos hablando de 152 millones. Eso es una barbaridad, ¿vale? El pasado 16 de mayo, la Sociedad Andaluza de Neurología presentó en Sevilla una guía que podéis descargar en la página de la SAN, en la que yo tuve el gusto de participar con uno de los capítulos, ¿vale? Una guía sobre deterioro cognitivo actualizado a lo máximo posible, ¿vale? Fueron 2 años de trabajo y muy intenso para poder sacar esta guía que complementa la guía anterior que se había hecho también de deterioro cognitivo, pero que claro, de hace 3-4 años ahora ha cambiado mucho el panorama, ¿ok? Cuando hablamos de deterioro cognitivo, hablamos de un concepto que tiene 2 partes. En primer lugar, la palabra deterioro. Y lo que tenemos que plantearnos aquí es que haya un declive con respecto a algún nivel anterior de la persona, ¿vale? Cosa que nos hace pensar que tiene que haber algún proceso por debajo y que nos tiene que llevar a diferenciarlo de la falta de adquisición de competencias. El jueves estuve dando un curso en Sevilla en síndrome Down. ¿Y por qué? Porque mucha gente con Down empiezan a tener Alzheimer y deterioro cognitivo. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces estas personas ya adolecen de alguna falta de competencia que no tenían antes, con lo cual no significa que tengan un deterioro cognitivo, ¿vale? Les recomendamos que vayan haciendo una línea base en la que vayan viendo qué es lo que hace la persona, tanto a nivel de cognitivo como a nivel funcional, de actividades de la vida diaria, como a nivel de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra palabra sería cognitivo, ¿vale? Que aquí se refiere a una serie de habilidades por las que podemos analizar la realidad, como puede ser el lenguaje o el reconocimiento de las gnosias, interactuar con el entorno, la praxis y la función ejecutiva, además de la atención y de los fallos de memoria. Habitualmente nos solemos centrar mucho en que el envejecimiento patológico tiene que ver con alteraciones de memoria, ¿vale? Pero a lo largo de la presentación veremos cómo no es necesario que empiece a aparecer solo fallos de memoria. Pueden aparecer alteraciones en otros dominios cognitivos, pueden aparecer, como en el caso, por ejemplo, del síndrome Down, pueden aparecer más alteraciones de conducta, aunque luego a la larga acaban existiendo estos fallos de memoria. Fijaros, para un diagnóstico del síndrome, lo más temprano posible, del síndrome de deterioro cognitivo, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas, ¿vale? Con lo que tenemos que hacer una valoración clínica muy adecuada y bastante extensa.
aunque nos pueda parecer un poco extraño, hay que profundizar un poco en la evaluación, porque se nos pueden escapar mucha gente que empieza a tener un deterioro cognitivo y nos pueden salir los típicos falsos positivos o falsos negativos. Pero no solo podemos quedarnos con la parte cognitiva, sino que es importantísimo completarla con una valoración del ámbito funcional a nivel de actividades avanzadas, básicas e instrumentales de la vida diaria y una valoración conductual y psicológica de esa persona, ¿vale? Los famosos SCPD, síntomas conductuales y psicológicos de las demencias. Y además se antoja muy importante hacer una valoración para determinar en qué estadio tenemos a esa persona. Y para eso lo que más se recomienda es utilizar la escala GDS de Reisberg, ¿vale? Que sabéis que está dividida en siete estadios, en la que el 1 serían personas, vamos a poner entre comillas, normales. El 2 ya sería una persona con fallos de memoria subjetivos. El 3 ya sería un deterioro cognitivo leve y a partir del 4 ya estaríamos hablando de una demencia, en este caso tipo Alzheimer, que es lo que evalúa esta escala, y la escala FAST, que también es de Reisberg, en la que une la parte de la GDS con el deterioro funcional de la persona, ¿vale? Son escalas que es importante manejarlas. No podemos limitarnos a pasar un Mini-Mental, a pasar un MoCA o otro tipo de test, o el Pfeiffer, que sé que se utiliza mucho en atención primaria y demás. No podemos quedarnos en eso porque se nos pueden escapar mucha gente, ¿vale? Fijaros, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿vale? Para la gente que trabajamos en clínica, y en este caso yo que trabajo en el movimiento asociativo Alzheimer, es muy evidente cuando una persona envejece de manera normal a cuando una persona tiene una demencia, ¿no? Pero nos encontrábamos siempre con una serie de casos que no sabíamos dónde meterlos, ¿vale? Y en el año 99, Petersen hace una descripción muy clara de lo que es el deterioro cognitivo leve. Entonces ya aquí ya teníamos como tres estadios. Un envejecimiento normal, de ahí puede pasar a un deterioro cognitivo leve, que luego veremos que puede ser de diferentes tipos, y finalmente a una demencia, ¿vale? Actualmente la demencia, como vais a ver a continuación, solo se diagnostica cuando hay alteración en la funcionalidad de la persona. Simplemente por tener fallos de memoria o algún otro fallo de conducta, no se diagnostica demencia. Siempre tiene que haber una evaluación funcional que diga que esa persona no rinde igual que rendía. Pero como todo en la vida, en estos últimos años se ha visto que entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve hay otra entidad que no se le daba importancia, pero que se ha visto que realmente sí tiene bastante importancia. Y entre el deterioro cognitivo leve y la demencia, pues surge otra entidad más. Con lo cual, eso que teníamos al principio de envejecimiento normal, demencia, que eran solo 2 entidades, ahora mismo ya se convierten en 5. Y además muy estudiadas y con mucha evidencia científica de que así ocurren, ¿vale? Con lo cual lo que estamos viendo es que nos aproximamos ya a un continuo en el deterioro cognitivo. Uno no se acuesta hoy y mañana aparece con un deterioro cognitivo. Eso ya, o con una demencia. Eso lleva una serie de pasos, ¿vale? ¿Con qué nos podemos encontrar? En primer lugar, con un envejecimiento general, por no llamarlo normal, ¿no? En la que la persona puede tener una sensación de que tiene fallos, de que su memoria ya no es como antes, ya no es lo que era, y sobre todo lo que nosotros llamamos olvidos cotidianos, que nos ocurren a la gran mayoría de las personas. ¿A qué he venido a esta habitación? Habré cerrado con llave la puerta, llamar al ascensor, bajar, y cuando estás bajando, habré apagado el gas. Y muchas veces la gente tiene que volver atrás, tiene que volver sobre sus pasos para realmente ver si han hecho o no han hecho esa actividad. El problema de los olvidos cotidianos, que pueden ser olvidos relacionados con el presente, olvidos relacionados con el futuro, por ejemplo, tengo que ir a llevar los zapatos a la zapatería,
o pasado mañana tengo que ir al médico, o cosas que están ocurriendo en el día a día o en el presente, ¿vale? Estos olvidos cotidianos, el problema que tienen, que como son tan rutinarios, no presto atención a si los hago o no los hago. Y como no presto atención, si no hay atención, no hay memoria. Eso es, siempre ponemos el ejemplo de que la atención es como la tecla del play, que si tú no le das, no comienza la presentación ni la música, ¿vale? Y esos serían olvidos cotidianos que hay que diferenciarlos muy bien de lo que es una demencia o un deterioro cognitivo, ¿vale? Existen cuestionarios como el cuestionario de olvidos cotidianos, el MFE de Sunderland, que te va diciendo cómo de una manera subjetiva la persona dice cómo va viendo, cómo evoluciona en una serie de aspectos de su día a día. Y a mí se me ha ocurrido en su momento, en la unidad de memoria que yo tenía en San Fernando, pasárselo no solo a la persona afectada, sino también a la vez la misma pregunta la rellenaba, contestaba la persona afectada y la persona cuidadora. Y os garantizo que nos encontrábamos con una diferencia grandísima, porque la persona que iba con 4 fallos de memoria o incluso que no lo reconocía, decía que se encontraba mucho mejor de lo que la familia veía que en ese caso esa persona tenía. De ahí pasamos al deterioro cognitivo subjetivo. Es decir, una pérdida de memoria que la persona cree que tiene, pero cuando nosotros evaluamos a nivel neuropsicológico en los centros, no vemos ninguna alteración de memoria. Y ojo aquí, siempre tenéis que evaluar en función de la edad y en función de la escolaridad de la persona. Siempre hay que aplicar esa corrección, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el famoso Mini-Mental tiene una corrección por edad y por escolaridad. Y hay que aplicarla porque de ahí puede estar la diferencia entre un punto de corte u otro, ¿vale? Si el punto de corte son 23, una persona a lo mejor de mucha edad y con una baja escolaridad, tienes que sumarle 2 puntos, con lo cual ya en vez de sacar una puntuación 23, ya saca una puntuación 25, que dependiendo luego dónde falle, ya está en ti derivar o no derivar, ¿vale? Pero la característica del deterioro cognitivo subjetivo es que yo creo que tengo más fallos de memoria de los que realmente tengo. Y que cuando me evalúan, esos fallos de memoria no salen por ninguna parte. Y después tendríamos el deterioro cognitivo leve, ¿vale? En lo que aquí sí que habría una pérdida de memoria objetiva, veríamos una pérdida de memoria objetiva a la hora de evaluar y veis que es una pérdida de memoria, o vemos que es una pérdida de memoria que principalmente puede ocurrir en un único ámbito cognitivo, por eso se puede llamar unidominio o multidominio en diferentes zonas del cerebro, y amnésica o no amnésica. Dependiendo del tipo de deterioro cognitivo leve, esto va a evolucionar a diferentes tipos de demencia. Puede ser una demencia vascular, puede llegar a ser una demencia de cuerpos de Lewy, puede llegar a ser un Alzheimer o puede llegar a ser una depresión. Estos tres conceptos que hemos puesto aquí, se trataría de un deterioro cognitivo sin demencia. Aquí no hay demencia todavía, ¿vale? Porque las alteraciones funcionales aquí no existen. Luego pasaríamos al pródromo, ¿no? Al Alzheimer prodrómico. Que el problema que tiene el Alzheimer prodrómico es que no podemos diagnosticar. Ya vemos que la persona tiene fallos a la memoria episódica, que codifica mal la información y que recupera muy mal la información. Pero yo no puedo poner un diagnóstico de demencia porque los criterios diagnósticos actuales no me lo permitían, ¿vale? Por eso en el año 2011 el grupo de Du Bois elaboró una serie de criterios que se utilizan sobre todo en investigación, pero que ya están empezando a utilizarse en la práctica clínica. Aquí estaríamos hablando de ese semáforo en naranja, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo paso o no lo paso? ¿Es una demencia o no es una demencia? ¿Vale? Y para realmente tener una demencia,
que sería el siguiente escalón de esta escalera, sería que aparece la alteración en las actividades de la vida diaria, ¿vale? Y aquí sí que hay una alteración de la memoria, pero no solo de la memoria, ¿vale? Sino de otras funciones cognitivas. Por ejemplo, lo hablamos muchas veces, hablar de Alzheimer la gente piensa que es fallos de memoria. No, no, no. Hablar de Alzheimer es fallos de memoria, fallos de lenguaje, fallos de orientación, fallos de reconocimiento, fallos de cálculo, fallos en el esquema corporal. Hay muchos más fallos. Y una dependencia elevada en actividades de la vida diaria, aparición de problemas de conducta, aparición de problemas físicos, etcétera, etcétera. Y ya si nos queremos complicar mucho la vida, que nos la podemos complicar, suelen aparecer demencias de otra etiología secundaria, como las debidas a algún trastorno neurológico no degenerativo o neurodegenerativo y secundarios a otros procesos, como por ejemplo puede ser el tipo de demencia que aparece en la esclerosis múltiple, el complejo demencia-sida, os recordáis de las vacas locas, ¿no? La encefalopatía priónica, la demencia que se provoca a veces en Parkinson, a veces en Huntington, en otras enfermedades neurodegenerativas. Y aquí ya estaríamos hablando de que hay deterioro cognitivo más demencia, con lo cual muchas veces los diagnósticos no son acertados. Incluso hablando en Alzheimer, yo siempre comento la experiencia que viví 25 años dirigiendo una residencia exclusiva de Alzheimer aquí en San Fernando, que más del 80% de las personas que teníamos tenían un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Pero cuando tú hacías una buena exploración clínica, neuropsicológica, de enfermería, etcétera, etcétera, veíamos que de ese 80%, un 88% tenía de 3 a 5 factores de riesgo cerebrovascular. Con lo cual el diagnóstico era equivocado. El diagnóstico siempre venía enfermedad de Alzheimer y nosotros veíamos que detrás de eso había una posible demencia vascular más deterioro cognitivo, ¿vale? Pero bueno, a fin de cuentas es una cuestión estadística, porque luego los tratamientos vienen a ser muy parecidos, pero hay que tener en cuenta que esos factores de riesgo hay que tratarlos también, y esa comorbilidad tiene que tener un tratamiento, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos clasificar el deterioro cognitivo? Porque habéis visto que hay como 5 estadios, pues se puede clasificar desde un punto de vista etiológico y se diferencian en deterioros cognitivos primarios o degenerativos, que son los grandes síntomas clínicos de la demencia, Alzheimer, Lewy, frontotemporal, Huntington, etcétera, o de deterioros cognitivos secundarios, como decíamos antes, provocados por otra patología, demencia vascular, Parkinson, esclerosis múltiple, etcétera. Pero también lo podemos clasificar según su genética y a nivel molecular, ¿vale? Con lo cual, dentro de esos deterioros degenerativos primarios, es importante, y de hecho se está haciendo, que se vaya profundizando en tanto la genética y en el nivel molecular, ¿vale? Y también podemos hacer una clasificación semiológica, es decir, en función de si afecta a un único dominio o a múltiples dominios, y si es o no es de un predominio amnésico o hay otras funciones que no son la memoria que también están alteradas. Esto se aplica mucho en el deterioro cognitivo leve. Y encima también podemos hacer una clasificación topográfica en función de qué estructuras del cerebro están afectadas, con lo cual tendríamos un deterioro cognitivo cortical, donde lo principal o el buque insignia sigue siendo la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal. A nivel subcortical estaría Huntington, Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, la demencia vascular, y córtico-subcortical, en la que tendríamos la demencia vascular, el deterioro cognitivo vascular y los cuerpos de Lewy. Como veis, los tipos de deterioro cognitivo son muchos. Antiguamente no se conocía todo esto, ¿vale? O no se le daba importancia. Seguramente sí se conocía, pero como se hablaba solo de demencia, pues a veces se tenía muy escondido, ¿no? Mira, nos metemos en la tercera parte, en los factores de riesgo de padecer una demencia. Fijaros, en el año 2020, la comisión Lancet, que quizás sea una de las
más conocidas en estos niveles, ¿no? Hizo un informe sobre 12 factores de riesgo que podrían modificar casi un 40% el número de demencias en el mundo. Eso sería tremendo, porque imaginaros si en España se habla de más de 1.200.000 personas con Alzheimer, si le quitas un 40%, la cifra se reduce muchísimo, ¿vale? Y en el año 2024 lanzaron un artículo, ¿vale?, en el que nos decían, yo creo que fue en verano del 24, sacaron un artículo en el que ya esos 12 factores de riesgo pasaron a ser 10 y 14. Y están a punto de sacar otro artículo con 16 factores de riesgo. Y esto plantean, evidentemente, con toda la evidencia científica necesaria, plantean que pueden llegar a ser un 45% responsables de las demencias que ocurren en el mundo. Con lo cual, si seguimos calculando de ese 1.200.000, quitarle un 45%, estaríamos reduciendo muchísimo, pero muchísimo el número de personas afectadas. ¿Vale? La Comisión Lancet divide en factores modificables, no modificables y en factores modificables. Dentro de los factores no modificables tenemos la edad avanzada y el sexo. ¿Vale? Siempre se ha dicho que la demencia no es parte normal del envejecimiento, pero la prevalencia que tiene la demencia está muy relacionada con la edad. A mayor edad, mayor probabilidad. Aunque cada vez más hay un porcentaje muy elevado de personas jóvenes, menores de 65 años, que ya empiezan a tener demencia, o en este caso deterioro cognitivo. Y mayor prevalencia en las mujeres. Y muchas veces te preguntan, ¿y por qué las mujeres? Pues la respuesta es muy sencilla. De momento, porque viven más que los hombres. ¿Vale? Tienen una supervivencia muy superior a los hombres. A mayor edad, mayor probabilidad, pues queda todo prácticamente dicho. Y la genética y los antecedentes familiares. Fijaros, no sé si conoceréis, bueno, la importancia de la polipoproteína E4, ¿vale? Hay una población en Antioquía que todos mueren con Alzheimer, jóvenes. Todos tienen Alzheimer, todos van a desarrollar esta enfermedad. Y en el National Geographic han sacado un estudio hace ya muchos años que decían que eso que tenéis ahí entre comillas, ¿no? En busca del gen perdido. Bueno, pues ese gen ha aparecido y ese gen lo ha descubierto unos españoles en el Hospital San Pablo de Barcelona, ¿vale? En la que han visto que si tienes 2 copias del gen de la poliproteína E4, tienes mayor probabilidad de sufrir Alzheimer a partir de los 65 años. Estamos hablando de un 95% de probabilidades, con lo cual ese gen parece que ya se ha descubierto, ¿no? Y se sabe por qué esa población de Antioquía, todos van desarrollando la enfermedad. En este caso es genético, totalmente genético. Pero se dice que las personas que tienen familiares cercanos con demencia se habla de un 8% más de riesgo que personas que no tienen esos antecedentes. Pero cuidado, para que estemos hablando de que sea genético, tiene que ser que toda una estirpe lo tenga. En el momento en que una persona de esa familia puede tenerlo tu padre, tu madre, tu hermana, en el momento en que un hermano no lo tenga, ya no estamos hablando de genético, ya estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Y por lo cual no quiere decir que toda la gente, hoy precisamente me mandaba una compañera, dice, Roberto, dime dónde puede un familiar que tenemos que se quiera hacer una prueba genética. Bueno, yo la he derivado a la Universidad Pablo de Olavide y tal, que sé que trabajan en esas cosas de biomarcadores, para que realmente la prueba, ¿no? Estáis viendo que tan solo de un 1, vamos a poner hasta un 5%, puede ser hereditario, ¿vale? Y como esto avanza muchísimo, en el año 19 nos dicen que hay una variante genética que protege contra el Alzheimer
y otras demencias, ¿vale? Una variante en el gen PLCG2, por ejemplo, que dice que teniendo ese gen protege de la aparición de esta enfermedad. Con lo cual esto va en continua evolución. Antiguamente se hablaba de muy pocos genes, ¿vale? El 1, la presenilina, el 21, que es donde más acúmulo de proteína beta-amiloide se produce, y que eso es lo que tienen las personas con síndrome Down, que ya que tienen trisomía del 21, pues ya tienen multiplicado por 3 el número de beta-amiloide, ¿no? Y encima ya nacen con un cerebro disminuido y con un cerebro con una serie de alteraciones, y eso provoca que a lo largo de los años puedan desarrollar un deterioro cognitivo. Pero luego tenemos una serie de factores que son modificables, ¿vale? Que son sobre los que podemos intervenir. Por ejemplo, sobre la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado. No estamos diciendo que tener esas enfermedades conlleven a una demencia sí o sí. Si no se tratan, sí. Si son enfermedades no controlables o no controladas, sí que van a ser un factor de riesgo muy alto. Si se controlan, evidentemente, el riesgo es mucho menor, ¿vale? Y sí es importante el estilo de vida y los factores medioambientales. Aquí se habla de la importancia de la obesidad y de la dieta, y en este caso la dieta mediterránea. Se habla del abuso del alcohol, ¿vale? Eso es muy relativo, porque la pregunta que le podéis hacer siempre a la gente, ¿usted cuánto bebe? Y la respuesta suele ser lo normal. Y lo normal a lo mejor para alguno es tomarse una copa de orujo con el café, tomarse la cervecita a media mañana, el vermú a mediodía, un poco de vino con la comida, una copita de cuñá por la tarde con el café, y luego jugando la partida se pueden tomar un cubatita. O sea que eso de normal hay que plantearse, ¿no? El tabaquismo está claramente, muchas veces la gente cuando decía, han sacado el reminil, el ácido nicotínico, eso quiere decir que el tabaco no va a ser, no. El tabaco, la inactividad física, el sedentarismo, la escasa interacción y actividades sociales, problemas de contaminación ambiental. Se ha visto como personas que trabajan en gasolineras y están inhalando pues todos esos gases tienen tendencia a padecer este tipo de enfermedad. El insomnio, cada vez está más claro y comprobado que hay que dormir al menos unas 6 horas de sueño por la noche, porque en ese momento de sueño es cuando tu cerebro se limpia de beta-amiloide. Si realmente tú no lo duermes, tu cerebro sigue acumulando beta-amiloide y día a día se va acumulando cada vez más. Y de momento la hipótesis del beta-amiloide, aunque luego veremos cómo para mí están equivocados, pero bueno, ya es una cosa muy personal, ¿no? Y también están planteando lo que es la pérdida de visión y la pérdida de audición no tratada como estilos de vida y factores importantes. Y dentro de las lesiones cerebrales traumáticas, ¿vale? No todas van a llevar a demencia, pero sí está comprobado que deportes de riesgo o simplemente los niñatos que van con los patinetes, y a veces no tan niñatos, sin protección en la cabeza, cuando reciben un golpe, un traumatismo cráneoencefálico, los deportes de contacto, como puede ser el boxeo, ahí tenéis a Mohamed Ali, como tuvo en su momento un tipo de demencia postraumática, la gente de fútbol americano, hay datos y hay estudios que dicen que muchos de ellos tienen algún tipo de deterioro cognitivo provocado por las lesiones tan fuertes que pueden llegar a tener, ¿vale? Y lo que más nos interesa a nosotros desde el Movimiento Asociativo Alzheimer es el bajo nivel educativo y la estimulación cognitiva, ¿vale? ¿Quiere decir que tener un alto nivel educativo va a hacer que nunca tengas Alzheimer? No, evidentemente no. Pero tener un alto nivel educativo protege. No sé si habéis leído el libro 678 monjas y un científico del doctor Snowdon, el famoso estudio de las monjas, en las que se puede comprobar cómo
monjas con un nivel educativo superior a otras tenían Alzheimer. Cuando donaron el cerebro a la ciencia, se veía que su cerebro tenía Alzheimer, pero todavía no se habían evidenciado ningún síntoma, ¿vale? Sin embargo, otras monjas que también tenían Alzheimer, cuando donaron el cerebro, sí se pudo comprobar cómo esos síntomas ya eran muy evidentes dentro de ese cerebro. Y por otra parte, la depresión, ¿vale? Está muy ligado la depresión a la demencia, sobre todo cuando estamos hablando de esa depresión endógena de hace muchos años. Aquí entran a funcionar muchos neurotransmisores y demás, y no estamos hablando de una depresión exógena provocada por la ruptura de un matrimonio o de una pareja o por el fallecimiento de alguien. Es totalmente diferente, ¿vale? Bueno, claro, ¿cómo podemos detectar todo esto que hemos dicho, ¿no? Pues los primeros que suelen advertir el problema suelen ser los familiares. Suelen ser los familiares, e incluso vosotros en las consultas que vais teniendo, porque vais conociendo a la gente, ¿vale? Cuando vamos a domicilios, vamos conociendo a la gente y te vas dando cuenta de que fulanito o fulanita no rinde igual o te dice cosas que no son normales, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que estar muy atentos es a una pérdida de nivel de funcionamiento comparado con él. La gente tiende a compararlo con la población general, pero yo siempre recomiendo que se compare con cómo era esa persona, ¿vale? Porque eso va a depender de muchas cosas. El viernes, en una jornada de duelo, hablábamos de la diferencia de diagnosticar una demencia en una persona joven o en una persona de edad avanzada. En una persona joven le va a coartar toda la vida, porque lo primero que van a hacer es quitarlo de su puesto de trabajo, van a empezar a limitarle el tipo de actividades que tiene que hacer, ¿vale? Pero claro, corremos un riesgo muy gordo, que es la propia anosognosia, el no reconocer los síntomas, con lo cual muchas veces la persona afectada puede que no se dé cuenta de que está rindiendo menos, o va a buscar siempre una excusa, ¿vale? Como luego comentaremos. En el año 2022, junto con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Salud, dentro del Plan Integral de Alzheimer y otras demencias, hicimos una campaña de sensibilización sobre las principales señales de alarma que debe de tener la gente conocimiento de ellas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el no acordarse de fechas importantes, de citas médicas, de nombres, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener problemas para la ropa que tienes que ponerte en el vestido, tener problemas para preparar un plato que siempre has hecho y que no tienes por qué olvidarte. Yo recuerdo una mujer que le decía al marido que iban a hacer puchero y que al puchero le metía azafrán. Dices, yo no lo sé si en Andalucía sería muy típico echarle azafrán, pero creo que no, con lo cual, bueno, son cosas que te llaman la atención, ¿no? Otro de ellos sería dificultad que podemos tener con las palabras a la hora de hablar, la anomia, la forma de comunicarnos con los demás, ¿vale? Por ejemplo, la orientación, fallos de desorientación, perderse en el camino de casa al trabajo, en el supermercado, en tener problemas en reconocer si es de día, si es de noche, ¿vale? Otra serie de tomar decisiones equivocadas muy a menudo, como por ejemplo vestirse con una ropa de verano cuando hace frío y viceversa, olvidarse, por ejemplo, lo típico, las llaves, el móvil y no saber dónde están porque ya tienes un problema de reconocimiento, ¿vale? Que te has sentido desorientado y no has sabido cómo responder porque te es muy difícil, por ejemplo, seguir el hilo de una conversación. Bien, tener problemas diferenciando colores o otro tipo de imágenes que te cuesta ver los objetos, si están lejos, si están cerca. Bien, también que si has dejado de quedar como esa apatía, tener problemas para tú perder interés, tanto en el trabajo como perder aficiones o
en la vida social y, por último, experimentar muchos cambios del estado de ánimo o del comportamiento. Como mucha gente dice que, jolín, últimamente es que lloro por nada, es que me emociono sin saber por qué, de una manera muy desproporcionada, ¿no? Pero tener mucho cuidado, porque solemos pensar siempre que el trastorno de memoria tiene que estar ahí, pero no es así. En otras hay personas que no tienen síntomas o que tienen un deterioro cognitivo leve y cada vez se cree más y tenemos más evidencias de que estas señales también van a aparecer como trastornos de conducta, ¿vale? Y de hecho, el deterioro cognitivo leve se habla de lo que nosotros llamamos deterioro comportamental leve, que es un cuadro con alteraciones de conducta que aparecen muy recientemente en las personas y que conllevan a un deterioro cognitivo leve. El CRE de Salamanca, el Centro de Referencia Estatal, veis que habla de cambios de conducta, como veis aquí, metidos en los cuadritos, cambios de personalidad y cambios de humor y de conducta que pueden llevar a pensar de que esa persona está teniendo un deterioro cognitivo, ¿vale? Personas muy abiertas y extrovertidas cambian a todo lo contrario y viceversa. Por ejemplo, en Parkinson es muy típico, sin problemas cognitivos, las alucinaciones, los delirios, la depresión, ¿vale? Y bueno, hay que tener en cuenta eso, la pérdida de iniciativa, la timidez. El otro día hablando con un programa que hicimos con las farmacias, a través de Vida Farma, le hablábamos a los farmacéuticos de estas señales de alarma, como personas que volvían una y otra vez a la farmacia a sacar la medicación, ojito con la soledad no deseada, como gente que se podía tirar media hora tranquilamente hablando con ellos en la farmacia porque se sentían solos. Bueno, pues son lucecitas que tenemos que tener en mente a la hora de esta enfermedad. Mirad, hemos estado probando, era para poneros este pequeño vídeo, ¿vale?, que resume un poco todo lo que os he dicho. Lo podéis descargar sin problema, los podéis ver. Son 15 microespacios que están alojados en la página web www.alzheimerdeandalucía.es, que los hemos realizado en colaboración con el 061 o el 061 en colaboración con nosotros, ¿vale? Este es el número 0, el microespacio 0, hecho por actores reales, ¿vale?, que ejemplifican qué es y qué no es el Alzheimer. Y aquí lo que os vais a encontrar es que esto es una enfermedad progresiva, con un empeoramiento gradual, que a veces se confunde entre ese envejecimiento normal y patológico, y nos va a dejar muy claro que no es una característica normal del envejecimiento. Fijaros, aquí lo que se habla es de tomar una decisión mal de vez en cuando, de olvidarse de hacer algún pago mensual, de no recordar qué día es y acordarse más tarde, a veces no saber qué palabra utilizar, perder cosas de vez en cuando. Eso sería un envejecimiento, digamos que general, normal, ¿vale? Pero ya el envejecimiento patológico sería hacer juicios equivocados, tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo, tener problemas para hacer algún tipo de pagos, perder la pista de la época del año o de la fecha, tener dificultad para tener una conversación, perder cosas y a menudo no encontrarlas. Si os preguntase cuál es la diferencia entre uno y otro, entre lo naranja y lo azul, la respuesta sería esta que veis aquí: la frecuencia de los errores. Un día tú puedes olvidar las llaves en casa o no acordarte de dónde has metido la llave del coche porque ayer llegaste corriendo y en vez de dejarla en la encimera donde tú dejas la llave, la dejaste guardada en el bolso o en el abrigo, y al día siguiente cuando vas a cogerlo, coges otro bolso o otro abrigo y vas a tu sitio donde pones las llaves y no está tu llave del coche. Pero si te pones a repensar dónde ayer cuando llegaste, qué hiciste, la llave aparece. Pues para las personas con Alzheimer la llave no aparece, porque no son capaces de acordarse de dónde la han dejado, ¿vale? Fijaros, en ese espacio, en ese vídeo, fijaros el error habitual, que el error que comete la persona, la actriz, es que le echa una manzana a las lentejas.
Yo desconozco si alguien le echa manzana a las lentejas, pero como norma general no se echa. Ha confundido una patata con una manzana, porque estaban al lado. ¿Y quién se da cuenta en el vídeo? El familiar, el esposo. Porque el mecanismo de defensa de la persona afectada siempre va a ser echar la culpa a los demás de lo que ocurre. Aunque luego en el vídeo, si lo veis, podéis ver a la persona cómo se da cuenta de que están juntas la manzana y la patata y que puede que el marido tenga razón. ¿Vale? Y fijaros, en este otro microespacio en el que hablamos de los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, que podéis descargar en el mismo sitio, ahí se habla también, va explicándonos cómo esa persona tiene olvidos frecuentes. No acordarse de cosas que ya le han dicho y echarte, perdonad la palabra, pero echarte de narices para decir, eso no me lo has dicho, que sí, chiquilla, que te lo dije ayer, que la hija de fulanito se había ido a estudiar fuera, que no me lo has dicho. Bueno, pues vale, no te lo he dicho. ¿Vale? Repetir el tipo de actividades. En el vídeo saldrá, jolín, ¿otra vez me vas a hacer macarrones? No, pero sí, que nos gustan mucho. En este caso la paella. ¿Otra vez me vas a hacer la paella? No te preocupes, si es que la paella es muy rica. Es que me sale tan bien, quizás porque no se acuerde de cómo hacer otra comida, ¿vale? En las primeras etapas aparece la desorientación, el desconcierto, las dudas, ¿vale? Y la persona puede ser independiente, pero siempre tiene que tener un poco de supervisión. Y ese desconcierto va a llevar siempre a una negación de los síntomas. Y va a ocurrir de que son conscientes de que algo ocurre, pero lo enmascaran, sobre todo si tienen un alto nivel educativo, ¿vale? Y de formación, porque van a seguir manteniendo ciertas habilidades sociales. Y aquí tenéis un poco diferentes síntomas de alarma, ¿vale? La disminución de la memoria reciente, problemas con el recuerdo de información aprendida hace poco, pérdida de objetos, desorientación en el tiempo, sobre todo a nivel temporal, espaciales después, problemas en las funciones ejecutivas. En el vídeo veréis cómo esta mujer hace cuentas y se lía con las sumas, con las llevadas, sí, no puede llevar las cuentas bien. Problemas para desarrollar un plan, una desadaptación en el trabajo, empieza a tener problemas, deja de hacer cosas a nivel social que antes hacía, problemas de concentración, de toma de decisiones. Hay una cosa muy curiosa en el vídeo, que pide una pizza y le da 50 euros y a lo mejor son 20 euros y le dice que se quede con la propina, porque no sabe el cambio de dinero, ¿no? Y luego aparecen muchos trastornos de conducta, como hemos dicho, irritabilidad, suspicacia, problemas, menos relaciones sociales, pérdida de iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaros, en el proceso asistencial de deterioro cognitivo, que seguramente lo conocéis, los profesionales del servicio de atención a la ciudadanía y la medicina de familia, en este caso la atención primaria, juega un papel muy importante. Juega un papel muy importante en la valoración inicial, ¿vale? Sobre todo en el punto 1.3, donde podéis hacer la historia clínica de la persona, ¿vale? Viendo un poquito qué síntomas cognitivos, conductuales y psicológicos van a procurar el impacto o van a proporcionar un impacto en el deterioro cognitivo y la importancia que es el que vosotros mismos podáis dar información de este sospecho de deterioro cognitivo. Esto evidentemente lo tenéis mucho más desarrollado en el proceso de deterioro cognitivo de la Junta de Andalucía, ¿no? Y en la guía esta que os podéis descargar de la SAN, ¿vale? De deterioro cognitivo, se ha hecho una comparativa de los principales test cognitivos breves, ¿vale? Que están validados para usar en deterioro cognitivo en España, y vais viendo en positivo lo que contiene cada uno de ellos, ¿vale? Y en negativo lo que no aparece. Bien, ahí tenéis lo típico, ¿no? El MOCA, el Minimental, bueno, y otra serie, el Fototest, el Minicog, el test del reloj, etcétera, etcétera. Y aquí te va diciendo un poco, bueno, si es aplicable o no a analfabetos, si es muy costoso pasarlo o no,
y más o menos los tiempos que podéis utilizar para pasarlos. Y además hicieron, que yo cuando me lo presentaron pues, le eché cierta duda, porque no creo que en ningún servicio de neurología tengan 1 hora de atención para hacer ese tipo de evaluación, ¿vale? Era una evaluación cognitiva unificada, que junto a esa evaluación cognitiva había una evaluación de problemas de conducta con la escala de depresión de IESA-VAS, una valoración funcional con el Bartel y el Lawton y Brody y la escala GDS. Y aquí tenéis un poco el EQUA, eso es evaluación cognitiva unificada, lo que conlleva, ¿vale? 4 ítems de orientación temporal y 2 de orientación espacial y personal, memoria verbal, de la atención, 2 dígitos y el Trail-Making Test, la versión A, el lenguaje, la denominación de Boston, la fluidez verbal semántica y la fluidez verbal fonética de palabra. Bueno, ahí tenéis todo lo que ellos plantean que se debe de hacer para tener una correcta evaluación. Primero, una evaluación cognitiva breve, ¿vale? De screening para detectar o no detectar, y a continuación una valoración neuropsicológica mucho más extensa para ver realmente qué funciones están conservadas y qué funciones están deterioradas, ¿vale? Y nos metemos ya en la penúltima parte, en la prevención. Como sabéis, en cada fase de prevención, como primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ahora mismo todos los que estamos aquí estamos en fase de riesgo, evidentemente, y lo que más nos interesa trabajar son los estilos de vida saludable y la promoción del envejecimiento activo, que creo que tenéis una función importantísima. La enfermería creo que tiene una función básica para promover esos estilos de vida y el envejecimiento activo, y también tenéis una función importantísima, bajo mi punto de vista, en el diagnóstico temprano. En el diagnóstico precoz ya no tanto, porque ya sería con biomarcadores y estamos hablando de personas que no presentan síntomas, pero su cerebro ya está alterado. Pero en el diagnóstico temprano, ante los principales síntomas de alarma, sí creo que tenéis una labor importantísima, ¿vale? ¿Y qué ha hecho la Comisión Lancet en el año 24? Han convertido todos los factores de riesgo en factores de prevención, con lo cual recomiendan intervenciones que promuevan actividad física, el cese del consumo del tabaco, el abuso del alcohol, intervenciones nutricionales, la actividad social, manejar esos problemas como la hipertensión, etcétera, etcétera, la hipoacusia, la pérdida de visión, reducir la posibilidad de traumatismos y, sobre todo, veis ahí en negro, en negrita, aumentar la reserva cerebral y las intervenciones cognitivas como la estimulación cognitiva. Cada uno de ellos aporta un porcentaje a ese 45% de reducción de las demencias que comentábamos antes, ¿vale? Importantísimo para nosotros rellenar el reservorio cognitivo, ¿vale? Porque son cosas que tenemos a nuestro alcance para contribuir a retrasar el mayor tiempo posible la demencia, porque a fin de cuentas esa reserva cognitiva va a ser la que nos permita saber la cantidad de daño cerebral que una persona puede tolerar antes de tener síntomas, y sería un poco, pues eso, la habilidad del cerebro para tolerar los efectos de la demencia, debido, evidentemente, lo que más nos interesa, a las experiencias vividas, ¿vale? Al final lo que tenemos aquí, que es esta imagen, ¿no? Una alta reserva cognitiva hace que los síntomas aparezcan más tarde, ¿vale? Y que se tarde más en atravesar esa barrera, esa zona de riesgo, ¿no? Y que aparezcan los síntomas clínicos que la persona que tiene una baja reserva cognitiva, ¿vale? El problema es lo que tenéis en a la derecha, la última frase, que la manifestación clínica del Alzheimer es cuando el daño excede la capacidad de reserva que tiene mi cerebro. Ahí ya estamos complicándonos mucho la vida, ¿vale? Lo que más tenemos en la actualidad es el cambio de paradigma,
que es que ya no solo estamos trabajando con personas diagnosticadas con Alzheimer, sino que estamos trabajando con personas no diagnosticadas y que acuden a nuestras asociaciones a pedirnos trabajo de estimulación para prevenir. Igual que se va a un gimnasio para hacer ejercicio físico, se vienen a las asociaciones para hacer algún tipo de estimulación cognitiva, de prevención de deterioro cognitivo, ¿vale? Y lo que nosotros planteamos es eso, rellenar el reservorio cognitivo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo tenéis aquí, programas de entrenamiento cognitivo, programas de estimulación cognitiva, también en otras personas estrategias de memoria. Está claro que esos, a ver, dibujando un mandala, tú no consigues que si has olvidado una llave, no sabes dónde la has puesto, por dibujar un mandala. Hay una serie de estrategias que te van diciendo cómo tienes que hacer las cosas, qué tienes que hacer si se te olvida algo para recuperarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también se trabaja con herramientas digitales, como puede ser NeuroNav, Gradio Suite, Stimulus, el MapBrain, etcétera. Eso que veis aquí es un constante trabajo en las asociaciones de Alzheimer, que en Andalucía hay 124. Y hay datos, no solo nuestros, sino de la Cochrane, que quizás sea para mí también otra entidad muy prestigiosa, que van diciendo que el entrenamiento cognitivo en personas con demencia leve y moderada es beneficioso, ¿vale? El primer estudio es de aquí, de Andalucía, y el segundo estudio es una publicación de la Cochrane. Con lo cual nosotros desde la Confederación lo que nos hacemos es, aparte de un protocolo para implementar terapias no farmacológicas y otro protocolo para trabajar la prevención, hemos creado una certificación en buenas prácticas en terapias no farmacológicas, que en principio solo era para Andalucía, pero que ya nos lo han pedido de España, y hoy por la mañana me mandaban un centro de Castromarín, de Portugal, que también nos quiere hacer la solicitud, con lo cual ya no solo va a ser andaluz, sino también lo vamos a hacer a nivel ya internacional, ¿vale? Todo ello avalado por AXA, por la Agencia de Calidad Sanitaria, que nos ha concedido el aval del manual, ¿vale? Con lo cual lo que nos planteamos que si fuéramos capaces de hacer esa prevención primaria, evolucionaríamos, haríamos que la evaluación vaya hacia abajo, que no supere el umbral de la reserva cognitiva, como veis aquí, ¿vale? Veis aquí la raya en el medio. Si este hombrecito empuja, tardaría mucho más en sobrepasar ese umbral, con lo cual tardaríamos mucho más que aparezca el deterioro cognitivo, y si encima conseguimos un diagnóstico temprano, lo más temprano posible, pues también doblaríamos esa curva tan importante, ¿vale? Y ya para terminar, también se ha planteado, claro, digo, oye, ¿por qué unas personas tienen Alzheimer y otras no? ¿Vale? Y al final se está viendo cada día más la importancia de otras, no solo del betamiloide, que no sé si sabéis, estos fármacos monoclonales que han ido aprobando, lecanemab, donanemab, etcétera, etcétera, etcétera. Está visto que limpian el betamiloide del cerebro, pero la enfermedad sigue avanzando. Y hay que plantearse por qué. En la última diapositiva yo lo voy a explicar el por qué, ¿vale? Pero bueno, ahora se está hablando de cómo los astrocitos, ¿vale? En Pittsburgh, en esas fases preclínicas de la enfermedad, antes de que aparezca la demencia en sí, ¿vale? Los astrocitos, que son los que llevan nutrientes a las células, son muy básicos en el funcionamiento del cerebro, ¿vale? Y con un análisis de sangre, ¿vale?, se puede ver si tienen ese acúmulo de amiloide, y que en un futuro se pueda prever que esa persona va a tener esta enfermedad o no va a tener esa enfermedad, ¿no? Con lo cual, esto de los astrocitos, se plantea que va a ser muy importante a la hora de saber si una persona desarrolla deterioro cognitivo y proteína y va a tener proteína tau, proteína betamiloide positiva, y posteriormente proteína tau. Eso lo vamos a ver en la última diapositiva, ¿vale? Hay un nuevo concepto
que creo que es útil que lo conozcáis, que es el de la brecha cerebral, que es como con una serie de neuroimagen y de aprendizaje automático a través de la inteligencia artificial, se puede comprobar si el cerebro de una persona envejece más rápido que el resto del cuerpo, con lo cual es más probable que experimente dificultades mentales en un futuro. Y en algunas publicaciones, como veis aquí, en la revista Nature, ¿vale?, una célula desconocida con capacidad de regenerar neuronas, y esa subpoblación de astrocitos, que es clave para la reparación cerebral. Y en esta revista que veis aquí, cómo inventan un material que repara neuronas dañadas y revierte el envejecimiento con una cosa que se llama, unas flores metálicas que se llaman nanoflores. Como estáis viendo, esto es una continua evolución, ¿vale? Y evidentemente todo el tema de inteligencia artificial y de esos avances científicos se va imponiendo, ¿no? Y lo último que se ha publicado en la conferencia de la Asociación de Alzheimer en Canadá, de que hablaba de que ya hay marcadores biológicos en sangre, cada vez mucho más precisos que los anteriores, para detectar esos cambios en el cerebro mucho antes de que aparezcan síntomas clínicos. Sería prevención. ¿El problema de esto qué es? Yo te digo que vas a tener un riesgo importante de tener Alzheimer, ¿qué te ofrezco? ¿Vale? Con lo cual, esto tiene que ir paralelo con que las administraciones empiecen a tomarse en serio el tema de la prevención, ¿vale? Otros avances en el eje intestino-cerebro, en el Congreso de Ibiza del día 5 al 8, ahí que del Congreso Nacional Alzheimer Iberoamericano, una de las ponencias era sobre esto, ¿no?, sobre el eje intestino-cerebro, cómo la microbiota intestinal tiene mucho que decir. Un estudio americano, el US Pointer, habla de cómo empiezan a trabajar la prevención personalizada, cómo esas intervenciones en el estilo de vida van a proteger toda la función cognitiva, pero si se hacen de manera individual, si se hace un estudio de cada persona, de cuál es lo mejor o lo más efectivo para él, ¿vale? Hablan también de una proteína sanguínea que tiene que ver, que trabaja mucho la coagulación, el fibrinógeno, ¿vale?, que se está planteando como un biomarcador y como un blanco terapéutico de futuro, ¿vale? Y como ya se está viendo, ya lo sabíamos, que hay un Alzheimer atípico y que hay muchos tipos de Alzheimer, no un único tipo de Alzheimer. De hecho, el Alzheimer puro cada vez existe menos, ¿no? Y hay diferentes subtipos. La conclusión que es que uno no se acuesta normal y aparece de repente con una demencia. Hay una escalera, como habéis visto, esa escalera hacia el Alzheimer, que cuando hay una sospecha o vosotros veáis una queja, una sospecha subjetiva u objetiva de que puede haber un deterioro cognitivo, es muy importante evaluar y empezar a profundizar en ello, porque, bueno, algunos pueden ser reversibles, cada vez menos, ¿no? Por ejemplo, la vitamina B12, cuando se hacen todas estas pruebas, es muy raro que den positivo, pero bueno, muchas veces sífilis, etcétera, etcétera, muchas veces pueden aparecer algún caso y puede ser reversible ese deterioro cognitivo, pero sobre todo para hacer un diagnóstico lo más temprano posible y empezar a poner barreras, ¿no?, a la evolución. Hay que promocionar muchísimo y tenéis un papel importantísimo en el envejecimiento activo y saludable y en el control de los factores de riesgo. Por eso decíamos antes que la prevención es algo que ha venido para quedarse y que cuanta más prevención hagamos, vamos a limitar la aparición de la demencia, ¿vale? Y que nuestro cerebro es como un músculo y hay que entrenarlo igual que hacemos con el cuerpo, ¿vale? Y hay una serie de actividades que hay que convertirla en hábitos diarios, ¿vale?, a nivel de estimulación cognitiva. Y esta era la última diapositiva que os quería poner, que lo que plantea aquí es esto, que a la enfermedad de Alzheimer se le vencerá atajándola antes de que las neuronas mueran, no después de que dé síntomas. Fijaros, en esa fase preclínica en la que no hay síntomas, lo único que se ve en el cerebro es un acúmulo de amiloide, de proteína amiloide. Pero en ese caso puede haber esos olvidos cotidianos
o incluso ningún síntoma. Pero si pasamos ya a una fase de deterioro cognitivo, vemos que sigue habiendo acúmulo de amiloide, pero ya aparece la neurodegeneración. Y la neurodegeneración aparece por la proteína tau. Aquí ya no hay nada que hacer. Cuando aparece la neurodegeneración ya no podemos hacer nada. Y esos medicamentos que yo os he comentado, monoclonales, el problema que tienen, para mi punto de vista, es que limpian de amiloide, pero la enfermedad progresa. ¿Por qué progresa? Porque hay que poner el foco en la proteína tau. Y realmente se van haciendo cada vez más investigaciones, ya hay PET de proteína tau, ya hay posibilidades diagnósticas de proteína tau, pero fijaros que ya como la última fase, en esa fase en la que ahí ya aparece la sintomatología típica, y estaríamos hablando de una fase leve de la enfermedad, en la que ya veis ahí como el cerebro ya está bastante alterado, ya el hipocampo y demás, sigue habiendo amiloide, sigue habiendo mucha más neurodegeneración y aparece muchísimo más deterioro cognitivo leve. Así que yo creo que tenéis un trabajo importante. No es fácil, os lo garantizo, no es fácil. Yo trabajo día a día con ello. Puede llevar a mucha confusión y a mucha equivocación, pero bueno, creo que si entre todos conseguimos darle un poco de vida a la gente y detectar lo antes posible este tipo de enfermedades, teniendo en cuenta que el envejecimiento que se está produciendo en la sociedad actual, teniendo en cuenta que los avances médicos hacen que estas enfermedades neurodegenerativas ya no sean exclusivas de las personas mayores, bueno, yo creo que podemos conseguir revertir, por lo menos detectar a tiempo y revertir un poco el deterioro cognitivo. Así que más o menos era la hora prevista, -20, ¿vale? Si queréis hacer alguna pregunta, dejo de compartir para poder veros, porque si no, no os puedo ver, ahora ya sí. Y si queréis, yo creo que las preguntas mejor habladas, ¿no? que por el chat. Así que nada, muchas gracias por estar ahí todavía. No sé si conectados o no. Gracias a ti, Roberto, ¿no? por este webinar, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y la verdad que yo también abogo, ¿no? Porque la enfermería conecte, ¿no? A los pacientes con las asociaciones de pacientes, ¿no? Yo soy un gran defensor de las asociaciones de pacientes, ¿no? Porque donde no llegamos el sistema sanitario, los profesionales, están las asociaciones de pacientes, ¿no? Y el trabajo con los iguales, ¿no? Y la verdad que tenéis ahí la gran baza, ¿no? De trabajar la estimulación antes de que se llegue, ¿no? Que utilicemos y que podamos prescribir asociaciones de pacientes y conectar a los pacientes con las asociaciones, ¿no? Y antes de que tengamos ese deterioro cognitivo, podemos recomendar asociaciones de pacientes para que vayan a la estimulación, ¿no? De hecho, Raúl, ahí sabes que en Linares tenéis a la asociación de García, Ángela, nuestra presidenta, que fíjate qué dato más importante, ¿eh? Más de 70 personas sin deterioro cognitivo, personas normales, entre comillas, van a la asociación a hacer estimulación cognitiva. Sí, y con edad de 50 años, ¿eh? Sí. Es que ha cambiado mucho lo que yo te decía, el paradigma de la enfermedad, porque ahora ya la gente viene a nosotros a entrenar el cerebro. Ya no es solo, hombre, nos sigue costando porque, claro, vienen a una asociación de Alzheimer y alguno todavía tiene ese miedo, ¿no? Sí, eso prejuicio. Identifique, pero bueno, ya muchas asociaciones están creando locales aparte de la propia asociación para hacer este trabajo de estimulación cognitiva, ¿no? Creo que es muy, muy importante, la verdad. Ahí tenemos, creo que una pregunta, ¿no? No, Ángeles Pastor decía eso, que para ella es un recurso muy, muy útil, ¿no? Las asociaciones. Nosotros, yo es que trabajo en ello, con lo cual estoy convencido que merece la pena, ¿no? Pero sí hemos visto mucho, ¿no? Y lo que tú decías,
que nos podéis utilizar como recurso y nosotros podemos utilizar a la enfermería para esta detección temprana de la enfermedad. Yo quería también aprovechar para felicitaros por la iniciativa de ese manual de buenas prácticas que, como bien nos has presentado, os ha sido acreditado y que al inicio estaba pensado a nivel andaluz, pero que seguro que como recurso valioso que así se ha reconocido, pues se está intentando pues expandir, ¿no? Tanto a nivel nacional como casi internacional, por lo que nos has hablado de Castromarín. Con lo cual, felicitaros porque creo que es una iniciativa muy valiosa, como digo, y desde luego seguro, vamos, somos conscientes de que ha tenido un gran trabajo detrás, pero que va a tener también unos resultados muy buenos y muy positivos. Se nos ha ido de las manos. Es un buen recurso. Sí, sí, me imagino. En principio, el objetivo era para este año 2025 tener unas 15 entidades acreditadas a nivel andaluz. Hoy por la mañana tuvimos una videoconferencia con otra entidad aquí andaluza, con lo cual ya llevamos 13. Y en el Congreso de Ibiza, que yo presenté el certificado y demás, han sido muchas a nivel de España. De hecho, tenemos la Fundación Alzheimer España, que se ha interesado en acreditarse, en Galicia, en Extremadura, en Castilla y León, en Madrid. Ha habido muchas que se han interesado y lo último ha sido lo de Portugal. Lo de pues enhorabuena porque vamos, estoy convencida de que va a hacer muchísimo bien. Sí. Y aparte tiene una acreditación de AXA, que AXA no son, los conocéis y no son... Muy duro, sí, los conocemos muy duro. No son fáciles. Hay una gran rigurosidad y una gran rigurosidad. Por lo cual, bueno, obtener el certificado de AXA ha sido muy, muy importante. Estupendo. Yo quería preguntarte, a raíz un poco del último que comentabas precisamente, ¿no? De ese logro que ponéis de ejemplo a Linares y que cada vez más se trabaja en el ámbito de la prevención, que desde luego es súper importante, a mí me parece una idea genial. ¿A qué población va dirigida exactamente esa prevención y esa estimulación cognitiva precoz? ¿A qué población y cómo llegáis a ello? Población sana. Población sana. Muchos Cualquiera de cualquier edad puede acercarse a la asociación y decir, mira, quiero trabajar en este sentido. Sí. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos dos vías, ¿no? Una, que la gente viene directamente a nosotros porque se enteran de que hay un taller y tal, y otra que muchos días, con las horas que tienen en los centros de salud de formación después de la consulta, a las 2:30 y tal, se acercan muchas SAFAs allí a explicar todo esto y entonces los propios profesionales de atención primaria derivan a gente que conocen y tal, y luego campañas de sensibilización y demás. Tampoco a veces ocurre, claro, mira tú, Ángela tiene 70. Cada vez que va viniendo gente, pues va diciendo, bueno, tengo que crear otro grupo. Pero ten en cuenta que a lo mejor es un día en semana. Dependiendo, es que, a ver, aquí la clave que es que siempre hay una evaluación neuropsicológica previa y de ahí derivas a un día a la semana, 2 días en semana, 3 días en semana, qué tipo de actividad, si solo estimulación digital, solo estimulación lápiz y papel. Entonces, no es como algún programa que hay por ahí, ¿no? Que tú lo pones en tu casa y no tienes control de la evolución ni nada. No, aquí está todo reglado por profesionales, una pequeña evaluación. Evidentemente, si no tienen síntomas, con pasar un MOCA nos resulta suficiente, ¿vale? Pero ya en el momento que detectas un pequeño fallo, ya empezamos a aplicar toda una batería de test. Y ya no se te escapa. Es más, muchas veces, de hecho, tenemos ahora un proyecto piloto muy interesante que creemos que va a salir con algún centro de salud en Sevilla y tal, en el que tú detectas en tu centro de salud o tu enfermera detectas una persona con deterioro cognitivo, haces una derivación, pero luego va a tardar en neurología 2 años, por desgracia. Es la realidad, es la pura realidad, por mucho que los consejeros nos digan, no, hombre, no, en 6 meses, mentira, 2 años.
Y en Jaén, peor, que no hay neurólogos, Sí. internistas y tal. Vale, pues mientras tanto, que vengan ya nosotros. Y me hace mucha gracia porque luego el neurólogo a los 2 años y medio, a los 3 años, le recomienda: yo creo que usted tendría que hacer estimulación cognitiva. Y la persona le dice: llevo 3 años haciendo estimulación cognitiva. Si no estuviese haciendo esto, hoy en la consulta, ni pelota, caballo, manzana, ni las restas, ni el dibujo del reloj, ni del pentágono, no sabría hacer nada. Entonces creo que por ahí nos entra gente vuestra, derivado de los centros, y gente que viene porque se informa y dice: yo voy a hacer estimulación un día a la semana, 1 horita, y te mandamos para tu casa, trabajo. Una experiencia es en los centros Guadalinfo. Los centros Vuela, va una profesional del centro de la asociación, evalúa y online hacen el NeuroNap, pero está todo dirigido por un profesional y se le da formación al dinamizador del centro Guadalinfo para que sepa qué es la memoria, qué es la atención, que sepa cómo manejar el programa, pero él no tiene que hacer nada, no tiene que programar, eso lo hacemos todos nosotros. Entonces creo que es una forma de rellenar ese reservorio cognitivo que de momento es de lo que más efectividad tiene para el deterioro cognitivo. Genial, enhorabuena, enhorabuena. Pues animo a que abramos los micrófonos y hagamos preguntas si esto nos lo sugiere. No se atreven. Yo con decir que en los talleres de memoria o de estimulación cognitiva hay muchos profesionales sanitarios, médicos y enfermeros de Linares están ahí, y bueno, nos hace falta. Sí. Bien. Yo creo que, Raúl, hay que quitar el miedo que tiene la gente. Y los prejuicios. Hay muchos prejuicios de las asociaciones de Alzheimer, ¿no? Y hay que quitarlo. Y nosotros como profesionales que estamos con esa cercanía con el paciente, ¿no? Tenemos que quitarle esos miedos y que vayan, que los visiten, que vean, y trabajar todo lo que es la prevención, Claro. Que es muy importante. Fíjate, yo siempre digo que la gente que trabajamos en esto, casi todos hacemos algún tipo de estimulación, algún juego en el ordenador, en el móvil, todos los días, media horita para mantenernos, algo de ejercicio físico, porque sabemos que cada vez más está muy relacionado el ejercicio físico. Y igual que vas al gimnasio 3 días en semana, bueno, pues un día en semana o 2 días en semana te vas tu horita a hacer tu estimulación adaptada a tu nivel. Eso es importante porque no vale café para todos. A mí no me gusta el café, entonces no vale el café para todos. Hay que hacerlo cada uno lo que necesita, ¿no? Para ver esa evolución. Si no, también te aburres, claro. Ok. Bueno, ¿quién se anima? No sé si hay alguien más que quede alguna pregunta ahí en el tintero. A ver, Ángeles. Parece que no hay ninguna pregunta por ahí. Bueno, pues si ha quedado todo suficientemente claro y estamos ya en línea, agradeceros a Raúl y a Roberto esta tarde la posibilidad de, bueno, pues acercarnos una vez más a esta temática, que indudablemente tendremos que seguir ahondando, profundizando y trabajando en ella, porque, como decimos, vaya, parte del día a día y de una gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Por como viene sucediendo ya en la población, ese envejecimiento que antes comentaba Roberto, y porque indudablemente la prevención es gran parte de nuestra labor cotidiana y en este ámbito pues es promover salud también, ¿no? Por tanto, nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, Roberto, porque tendremos que seguir. Sí, cuando quieras. Para mí es un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias. Venga, pues nada, estamos en contacto. Seguimos en contacto. Vale. Nada, Venga. muchas gracias, Roberto. Nada, a ti. Hasta luego.